Bendiciones, qué placer y qué privilegio tengo de compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que hoy estaremos exponiendo es la perspectiva de Dios para la familia. La Biblia pone de manifiesto el sentir del corazón de Dios con respecto a la familia. El deseo de Dios es proveer todo lo necesario para que nuestras familias lleguen a ser tal como Dios la diseñó. Por lo tanto, toda familia adquiere identidad de Dios, toda familia se sostiene por el poder del Espíritu Santo, toda familia debe guiarse por la palabra del Señor y por ende toda familia glorificará también al Señor. De manera que no hay ningún tema tan cerca del corazón de Dios en nuestros días como es la prioridad que Dios le da a la familia. Cuando las personas establecen una relación de intimidad con Dios a través de Cristo, según las Escrituras, muchas personas a veces olvidan la prioridad que Dios le da a la familia. Como muchos sabemos, la primera pareja fue Adán y Eva y se hablaba en paz en los términos en los cuales ellos se comenzaron a desarrollar. Unidos, ellos estaban experimentando el propósito perfecto de Dios, que fueran una sola carne en su matrimonio. Y Dios se presenta desde entonces como padre de toda familia en los cielos y en la tierra. Y su papel de creador, de sustentador, de protector del destino de la humanidad se hace claro en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo número 3, versos 14 y 15, el cual dice así: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, al estudiar la palabra del Señor y al meditar en ella, comprobamos cómo muchas veces nos equivocamos en nuestra manera de pensar con respecto al plan de Dios para la familia. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el motivo? Bueno, sucede porque en la sociedad en que nosotros vivimos se orienta en la actualidad por muchas ideologías y muchas falsedades. Presuposiciones de lo que pudiera ser una familia según el concepto del mundo y no según el concepto de Dios. Criterios seculares continuamente permean el propósito de la familia. Y todo esto está en oposición al designio de Dios para la familia. Por lo tanto, necesitamos tener bien claro en nuestras mentes que la familia fue diseñada exclusivamente por Dios y sus finalidades, entre otras, fueron remediar la soledad humana y traer felicidad al hombre y también a la mujer. Así que en este estudio estaremos viendo cuál fue y cuál es la perspectiva de Dios para la familia aún en nuestros días. Así que para comenzar a adentrarnos en nuestro estudio, tenemos que ver qué es lo falso en cuanto al concepto de la familia y qué es lo verdadero en cuanto al concepto de la familia. Por lo tanto, comenzaré primero por lo verdadero para que cuando lleguemos a lo falso ya tú tengas una noción y una perspectiva clara de lo que Dios quiere y tiene para las familias. ¿Qué es una familia según Dios? El diccionario de la Biblia define la familia como un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o legales en cuanto al matrimonio. Podemos ver entonces que la familia es la unidad social y básica, pero que también es una unidad universal que se le ha encomendado la transmisión de la vida humana por medio de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El grupo social llamado familia se encuentra presente en todas las culturas a lo largo de todos los años. De hecho, no hay un
lugar en este mundo que no tenga un concepto de lo que es la familia. Por lo tanto, es un grupo de personas ligadas por lazos de parentesco, como bien dije, o de matrimonio, que practican una economía en común, una administración en común. Y las funciones, debido a esto, pudiesen ser múltiples. Hay funciones en cuanto a la economía, la administración de las finanzas, educacionales, religiosas, recreativas, en fin. Creo que es muy importante para nosotros comprender todo esto porque también cumplen funciones de protección y funciones afectivas dentro del marco de la familia. Siendo estas funciones muy importantes, la familia es también fundamental para el desarrollo de la personalidad sana y madura. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver que dentro del marco familiar yo pudiese desarrollar mi relación con las demás personas o mi personalidad sana y madura? Bueno, porque por medio de estas funciones se desarrolla un carácter sólido capaz de poder en el futuro enfrentar situaciones muy críticas. Pienso que hoy, en los tiempos y en los días que nosotros estamos viviendo, las personas, quizás muchos, han perdido de vista la posibilidad de madurar, pero también de crear una personalidad robusta que le ayude a enfrentar los desmanes que ha traído esta pandemia o que ha traído también esta enfermedad. Por lo tanto, cuando la familia se consolida por medio de estas funciones, desde la base del matrimonio como tal, los hijos se desarrollan con una seguridad muy alta de sí mismos. Cuando nosotros leemos la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo número 5, en el verso número 8, Pablo se toma muy en serio la básica administración y el éxito de estas funciones en cuanto a la familia. Y él llega después que da una explicación de lo que es la iglesia, de lo que es el ministerio a Timoteo. Él dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que Pablo retoma el tema del sostén y la atención de la familia que tiene que tener de parte de sus parientes, y usa para esto dos expresiones: proveer para los suyos y proveer para los de su casa. Y esto es bueno, y sabemos que esto agrada a Dios, honra a la familia, pero que también da un testimonio de piedad a la comunidad en todo su entorno. Sin embargo, estas dos expresiones, a los suyos y los de su casa, indica lo siguiente: los suyos es una indicación a una relación familiar, pero no necesariamente cercana. De lo contrario, los de su casa se refiere a los de la familia más inmediata, a ese círculo que quizás hoy le pudiésemos estar llamando esposo e hijos. Si continuamos mirando la perspectiva de Dios para la familia, llegamos al tiempo de la peregrinación de Israel por el desierto. Cómo Dios, en medio de todo lo que ellos atravesaron, Dios define encarecidamente el concepto de familia. Una tribu estaba formada por varios clanes, que a su vez eran grupos de familias unidos por los lazos de consanguinidad. En esa estructura social, Israel veía a cada individuo como miembro propio de cada familia. Lo que quiere decir que cada familia a su vez estaba unida por otras familias que formaban un clan. De modo que toda la nación de Israel era en efecto familia de familias. Y eso lo vemos cuando a Josué se le encargó la continuidad del liderazgo de casi más de 2 millones de hebreos después que Moisés parte con el Señor. En el verso 14, 15, 16, 17, 18 de Josué 7, miren cómo Dios nos da un esquema mucho mejor de lo que es la familia, para que nosotros también tengamos un entendimiento vasto, amplio de lo que es la familia. Por la mañana os acercaréis por tribus,
Y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias. Y la familia que el Señor señale se acercará por casa. Y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los hijos de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar su casa, hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. La familia del Antiguo Testamento era definitivamente una familia patriarcal. Uno de los términos para designarla era la casa paterna. Y las genealogías se presentaban siempre a través de esa línea paterna. El padre tenía sobre los hijos, incluso los casados, si vivían con él, y sobre sus mujeres, una autoridad total que antiguamente llegaba hasta el derecho de la vida o la muerte, si él lo disponía y fuese necesario. La desobediencia y la maldición a los padres eran castigadas con la muerte. Por eso vemos acá la importancia que Dios le da a la familia como tal. En Levíticos 20, verso número 9, dice así: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Pero a medida que el sistema legal evolucionó, ese derecho de padre fue transferido a las cortes. Y hoy vemos y hemos sido testigos de que en muchos países los padres prácticamente no tienen derecho sobre sus hijos. No tienen la potestad sobre sus hijos, y con el aumento del pecado también la familia fue desviada desde la perspectiva de Dios, y esto ha traído, lo hemos visto, hemos sido testigos, muchos males a la sociedad. El padre, que era encargado de vigilar y cuidar de la familia, fue perdiendo ese poder moral, y hoy no tenemos en muchas familias ese poder. El padre de la casa era el que vigilaba las relaciones entre la gente de su casa, y Job nos da un ejemplo de eso en el capítulo número 1, verso número 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Algo que era muy importante desde los tiempos antiguos era que la fertilidad era considerada como parte esencial de la promesa de Dios para el pueblo judío y para cada familia. Cada familia, de hecho, era bendecida con la llegada de muchos hijos, y las bendiciones eran de generación a generación. Y los niños estaban incluidos dentro del pacto mediante la circuncisión que se realizaba al 8º día de nacido, en caso que fuera varón. Los niños eran instruidos por la ley y por el padre en el contexto cotidiano del hogar. Quiere decir que el padre era el primer maestro del niño en todo su desarrollo. Por lo tanto, cada padre era responsable de la educación moral y ética de sus hijos en el contexto judío. Y a los 12 años, este hijo era presentado a un grupo de rabinos para evaluar el desarrollo educacional, moral y ético, pero también para evaluar si el chico tenía conocimiento del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros de la ley. Recuerden ustedes que aproximadamente a esa edad fue cuando Jesús estuvo con los rabinos debatiendo
Y María y José lo estaban buscando y Jesús le dice, yo estoy en los negocios de mi padre. Bueno, pues se cree que a esa edad, más o menos 12 años, quizás más, es cuando se les presentaba los niños a los judíos y los rabinos evaluaban el desarrollo del chico. Se suponía y se hacía mucho énfasis en que el hijo obedeciera a sus padres y a sus maestros, y se usaba con mucha frecuencia la vara y el castigo corporal en caso de desobediencia. Por eso es que leemos en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, viendo todo esto, teniendo quizás una perspectiva de lo que es Dios en este primer estudio para la familia, nos adentramos ahorita a comprender por medio de esta pregunta qué no es una familia según Dios, para que tú puedas evaluar desde la perspectiva divina lo que es una familia según Dios y lo que no es una familia según Dios. Y las familias disfuncionales, quiero decirte que no tienen ningún límite. No tienen límites social, no tienen límites financieros, no tienen límites intelectual, emocional ni espiritual. Cada cual dentro de las familias disfuncionales es su propio juez y muchas veces no obedecen ni se someten a los mandatos de Dios. El hombre decide qué hacer en caso de no querer seguir casado con su esposa y la esposa también decide qué hacer en caso de no querer seguir casada con su esposo. Y esto, aunque usted no lo crea, afecta poderosamente a los hijos. Los hijos se desarrollan sin identidad, ya que no tienen un ejemplo a seguir en el futuro. No sabemos cómo el chico se va a desarrollar. Cuando nosotros vemos cómo los chicos se desarrollan sin padres, siempre hay algún lado en su vida que fue afectado. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue tomado en serio por los profesionales de la salud, por terapeutas, por trabajadores sociales, por maestros, consejeros y etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, especialmente esto comenzó a darse entre las clases media y alta. En ese entonces, cuando quizás había que estar interviniendo en algún problema familiar, en alguna situación, se veía la intervención dentro de la familia como una intromisión, o sea, afectar la santidad del matrimonio, porque eso no era visto. Hoy en día, podemos decir más que nunca, ese trabajo se ha intensificado y ha ido cada día de aumento en aumento. Se esperaba que los niños obedecieran a sus padres y lo escucharan. Pero con el paso del tiempo y con el aumento del pecado y con el aumento de la distorsión de lo que es la familia y el matrimonio, todo esto ha creado que hoy existan más condiciones y más profesionales y más terapeutas para tratar a las familias. Hoy, la solución a los problemas dado por muchas instituciones, podemos decir, y muchos terapeutas, es el divorcio o cambio de pareja o no firmar un acuerdo de matrimonio. Y la cadena se extiende, el falso pensamiento se extiende de una generación a otra, de manera que llegamos al siglo XXI con los siguientes índices. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, del Ecuador, refieren que al año se registran más de 61,000 matrimonios en Ecuador. Ahora escuchen esta cifra. Y más del 25,000 divorcios. Quiere decir que estamos llegando a casi un 50% de los matrimonios que se divorcian versus el 100% de los matrimonios que se casan. Y usted dirá, bueno, esto es algo alarmante. Claro que es alarmante porque el INEC dice que los divorcios en los últimos años se incrementaron en un 83,45%.
Mientras que los matrimonios, el deseo de casarse y contraer nuevas relaciones matrimoniales y familiares decayeron en un 22.01%. Y esto se ha tergiversado aún más y se sigue distorsionando aún más al punto que hoy en nuestros días también han llevado la perspectiva de Dios que Él tiene sobre la familia al matrimonio igualitario, o sea, matrimonio del mismo sexo. Y esto no tiene nada que ver con los designios de Dios para la familia. En una sociedad en la cual el aborto sigue siendo visto no como un crimen, sino como la solución a un problema para seguir en la vida, buscando el éxito y buscando quizás las metas que alcanzar, en donde el divorcio es una forma para terminar un pacto y dejar los hijos a la deriva en la vida, en donde el matrimonio homosexual es permitido y en muchos países se les permite aún adoptar hijos porque creen que eso también es una familia, que no necesariamente tiene que ser un hombre y una mujer como Dios lo estableció, porque Él fue quien inventó la familia. El hombre no inventó ninguna familia y ahora el hombre se pone como juez, o mejor dicho, como legislador de la familia, poniendo leyes y quitando leyes. El hombre siempre es así. El hombre se pone siempre por encima de Dios en las cosas de Dios. Y hay países, leyes que les permiten a las parejas del mismo sexo adoptar inclusive hasta un hijo. Entonces, en una sociedad donde el carácter íntegro de las personas que dictan e imponen la ley no cuentan, se debe proveer entonces una condición más estable para que nuestras familias se fundamenten y no se corran para ese lado, ni tampoco se les distorsione el propósito por el cual Dios creó las familias, ya que todo lo dicho no le podemos llamar familia, no le podemos ni siquiera llamar el propósito de Dios, porque eso no forma parte de la perspectiva de Dios. De manera que ningún tipo de relación entre dos hombres y dos mujeres es un matrimonio. Diga quien lo diga y saquen las leyes que ellos quieran sacar. No es ahora, nunca lo ha sido y nunca lo será. Varón y hembra los creó Dios. El matrimonio es la relación de un pacto permanente entre un hombre y una mujer como esposo y esposa en analogía de Cristo y la iglesia. Y nosotros, los cristianos o aquellos que estamos sirviendo al Señor, quizás en cualquier campo de batalla, hoy más que nunca tenemos que hacer énfasis en nuestras familias a las cuales servimos para que ellos puedan tener no solamente un concepto quizás amplio de lo que es la familia, sino que lo puedan desarrollar en su entorno y nosotros ser el instrumento que Dios ha puesto en nuestras iglesias para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Por medio de qué? Por medio de cursos, por medio quizás de consejerías de pareja a pareja, por medio quizás de sentarte con el hombre, ayudarle a entender el propósito por el cual Dios lo creó y lo puso como responsable padre, como cabeza sacerdote del hogar. Ya que hoy, aún así hoy, tenemos más sociólogos y profesionales de la salud mental y emocional en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy tenemos mayor índice de divorcio, de violencia doméstica, de violencia sexual, de suicidio, de drogadicción en cualquier otro tiempo de la historia. Entonces, algo está pasando. La educación ni el incremento de los profesionales en la sociedad no han podido cambiar la condición del mundo. Todo lo contrario. El mundo ha ido en una espiral, en una debacle consecutiva y ha tocado las profundidades más bajas de la depravación. Todo lo contrario. Muchos profesionales, muchos psicólogos, muchos terapeutas, muchas personas que estudian la salud emocional, la salud física y mental. No digo que esto sea malo, pero con más profesionales y un aumento progresivo de la educación era para que esto hubiese sido menos. Todo lo contrario, aumenta cada día más. La lista
de lo que no es una familia, desde la perspectiva de Dios, pudiera aumentar. Yo creo que pudiésemos estar aquí hablando de mucho de esto, pero quiero simplemente adentrarme y quedarme en los principios básicos que rigen hoy lo que no es una familia. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos son simplemente algunos índices que nos hablan de las consecuencias de vivir en una sociedad que ha quitado los designios de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Y como la sociedad ha desplazado la perspectiva que Dios tiene para la familia, los desastres en la sociedad actual no dejan de verse. La decadencia moral sobre la familia nos dice que esto ha sido progresivo al sustituir los valores de Dios por los valores del mundo, implementando, distorsionando leyes, distorsionando nombres, distorsionando quizás conceptos del hombre, del niño, de la niña, y así sucesivamente. Es como si no acabáramos de entender que la manera en que pensamos determina, o mejor dicho, define la manera en que vivimos. Si no nos llenamos, si no le enseñamos a las personas que llenen su mente de las cosas de Dios, ellos van a ser dirigidos por sus pensamientos. Y si son influenciados por el mundo, y el mundo es el que les da el esquema de cómo pensar, pues ya verás las acciones de las personas que piensan según el mundo. Por lo tanto, quiero que considere cuidadosamente los supuestos fundamentales que gobiernan las actitudes hacia lo que no es una familia. Algunos pueden ser falsos, otros pueden ser verdaderos, como te lo expliqué acá, pero es esencial que tú determines cuáles son los verdaderos y que los enseñe. Y también cuáles son los designios que tú vas a usar para fundamentar cada criterio. Si eres pastor en tu iglesia, si estás a cargo de algún ministerio dentro de la iglesia, ministerio quizás de pareja o ministerio de jóvenes solteros, bueno, cualquier lugar en el que tú te estés desempeñando como líder, es muy importante que tú puedas ver cuáles son los valores dignos sobre los cuales tú vas a hacer descansar los criterios que tú tienes sobre la familia. ¿Cuáles conceptos debes descartar por cuando simplemente son falsos y no se adjudican a los valores de Dios y por lo tanto no son prácticos? No podemos enseñarle a las personas que lo pongan por práctica porque evidentemente son todo lo contrario hasta el punto que van en contra de lo que Dios ha descrito en su palabra. Y por ende son hasta potencialmente peligrosos, simplemente a la hora quizás de nosotros ver cómo una familia se está destrozando, cómo una familia quizás se está desviando y nosotros quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar a las personas. Además, si nosotros vamos con la corriente del mundo y pensaríamos que el divorcio se acepta ahora como una base bíblica, porque hay muchas personas que creen en el divorcio. Hay muchas personas que aconsejan que si no convino, simplemente pues que se divorcien, aún dentro de la iglesia. Bueno, uno tendrá que esperar que sea un resultado muy catastrófico. Va a ser muy escalofriante la herencia que les estarían dejando a sus hijos para el futuro. Simplemente deberíamos esperar que esto no acontezca, por lo menos en nuestro campo, en nuestro radio de acción. Tenemos que potenciar, tenemos que ayudar a las familias porque el diablo continuamente sigue sacudiendo. De hecho, hay estadísticas que las vamos a ver más adelante en los próximos estudios, cómo se ha incrementado el caos dentro del matrimonio y cómo en el año 2020 fue un año que fue muy progresivo en cuanto al divorcio, en cuanto a muchos pecados dentro de las familias. Pero ciertamente nosotros como hijos de Dios no tenemos que adoptar ese pensamiento ni siquiera enseñarlo. Tenemos que comenzar a vivirlo, pero también tenemos que enseñar, ayudar a
capacitar a otras personas para que vean las riquezas inescrutables que Dios tiene para esa familia que Él ha elegido para salvación. Por lo tanto, nuestro propósito es entender la familia tal como Dios la estableció, en contraste con las opiniones del mundo que nos rodea. Necesitamos examinar las Escrituras como si nunca antes lo hubiéramos hecho. No podemos considerar las Escrituras como declaraciones quizás efímeras, gastadas, como una utopía en cuanto a la posmodernidad en la cual hoy nosotros estamos, sino como una verdad básica para nuestras vidas individuales que forman parte de la familia. De allí que el matrimonio comienza siempre con la necesidad que ha estado desde el principio. Una necesidad de compañerismo y complemento de Dios. Una necesidad de crear familias saludables emocional y espiritualmente. El matrimonio fue concebido para eso, como bien dije al comienzo, para aliviar la soledad fundamental que todo ser humano experimenta. Tenemos que entender, ante todo, que el matrimonio comienza con un dejar. Recuerden que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio comienza con un dejar de todas las demás relaciones para enfocarte en estas nuevas relaciones que Dios ha permitido que tú disfrutes. Por supuesto, los vínculos de amor con los padres son duraderos, pero tenemos que cambiar de carácter para que el hombre se dedique completamente a su esposa y su esposa se dedique completamente al hombre y a su familia, como también el hombre. Entonces, debemos comprender en estos tiempos más que nunca que la familia es un eterno campo de batalla. Es un eterno campo de batalla. El enemigo sabe que nuestros matrimonios pueden ser herramienta principal para poder bendecir, para poder impactar, para poder influenciar la sociedad a nuestro alrededor. Por eso es que él se opuso al plan de Dios desde el principio. Sabemos que tentó a Eva, hizo caer a Adán, levantó a Caín contra su hermano Abel, y la Biblia nos indica los resultados de esta rebelión, de este pecado tan grande que hasta hoy nosotros sentimos sus embates, especialmente del hecho del hombre en gloriarse a sí mismo, en tomar las determinaciones por encima de lo que Dios ha determinado. En Romanos capítulo número 1, versos 26 y 27 dice así: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía y la gloria humana para sí mismo? Bueno, las consecuencias hoy las hemos visto. Relaciones sexuales casuales fuera del matrimonio, divorcio, alto consumo e índice de pornografía, el aborto aprobado como una cosa normal, el homosexualismo, el lesbianismo, relaciones superficiales, abuso sexual y físico, asesinatos, violencia, y la lista pudiese seguir. Por lo tanto, ya cerrando, quiero darte 4 verdades de la perspectiva de Dios para la familia. Número 1, la identidad familiar está en Dios. La identidad familiar está en Dios. En el nombre de Dios, la familia le pertenece a Él. Leímos que Dios es padre de toda familia. Por lo tanto, Él se lo extiende al hombre y a la mujer para que comiencen a afectar la sociedad. Número 2, la voluntad divina une a las personas en familia. Formar parte de una familia no es algo accidental. No estás casado con una persona por accidente, aunque tú lo puedas creer. No tienes hijos por accidente, aunque tú lo puedas creer, sino que es el designio divino, la providencia de Dios para que veas las riquezas que Él quiere
desarrollar y bendecirte por medio de eso que tú has creado, una familia. Por eso Él permitió que te casaras con Él y por eso Él permitió que te casaras con ella. Por lo tanto, número 3, los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, de instruirlos en el camino, de enseñarles los mandamientos de Dios. Dios considera que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos e inculcarles la buena formación y actitudes correctas en cuanto a la ética y en cuanto a lo moral y en cuanto también a la obediencia de la palabra de Dios. Y 4 y última, la aceptación mutua es el camino que conduce a la unidad familiar. La capacidad de aceptar a otro puede transformar a dos personas imperfectas a una sola entidad, a la familia, porque nos vamos a unir dos personas que hemos nacido en días diferentes, no hemos venido del mismo padre, pero esa unión nos va a permitir no solamente disfrutar de la presencia de Dios, sino también el poder glorificar a Dios siendo dos personas totalmente diferentes. Dios nos ha llamado a crear una familia. Si hemos de vivir el cristianismo, amados, será en comunidad. Y si hemos de vivirlo con integridad, existe un lugar llamado familia. Será ahí, en la familia, donde vamos a saber cuántas cosas, cuántas promesas quiere Dios para nosotros. Meditemos, analicemos, oremos al Señor en familia, lo que Dios quiere de nosotros y vivamos nuestra vida cristiana en familia. Dios les bendiga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este estudio.